Bueno, como ya les comenté anteriormente, el siguiente tema que vamos a ver es vaporizadores. Ya dijimos que la diferencia principal, pero se los vuelvo a repetir, entre estos equipos y los que vimos anteriormente, que son los evaporadores, es que la finalidad misma de este equipo, de un vaporizador, es generar vapor en el fondo de una torre de destilación. Entonces, este tipo de equipos, también llamados reboilers, son evaporadores usados en la industria de procesos para generar un flujo de vapor para alimentar una columna de destilación. El vapor se genera a partir de la corriente de líquido que sale de la última etapa de la columna, ¿sí? Ahora vamos a ver el gráfico porque algunos de ustedes todavía no han visto una torre de destilación más que en alguna integradora. Y bueno, y otra cosa que ocurre en estos equipos es que el vapor se evapora, o sea, el líquido se evapora parcialmente. Hay una porción de alimentación a estos equipos que sale como vapor y otra porción que sale como líquido. Entonces acá lo que vemos es el esquema de una torre de destilación. A una torre de destilación ingresa una corriente de entrada, en la cual en las distintas etapas de la torre, sea de platos o sea de relleno, se van a ir separando en diferentes fracciones. Puede ser que únicamente tenga una fracción de tope y una fracción de fondo, o puede incluso que tengamos fracciones intermedias, en las cuales las fracciones superiores van a ser de menor punto de ebullición que las fracciones inferiores, ¿sí? En el fondo de la torre, lo que se colecta por el fondo es el líquido más pesado. Lo que se intenta hacer con un reboiler es, de ese líquido que sale del fondo de la torre o del último plato, ya lo vamos a ver, se vaporiza parte de esa alimentación, de manera de que se retorne ese vapor a la torre de destilación y de nuevo ese vapor entre en contacto con el perfil de la torre. La parte líquida que no se evapora en el reboiler sale como producto, como fondo de la torre de destilación. Como producto de fondo, digamos. Entonces, es un intercambiador de calor empleado para vaporizar una fracción de fondo de las columnas de destilación, tal como dijimos. El vapor generado se devuelve a la columna de destilación y normalmente la fuente de calor es vapor de agua, ¿sí? Esto también es importante. Normalmente se utiliza para calefaccionar vapor, podría ser también algún aceite caliente. Y el buen funcionamiento del reboiler es vital para lograr una destilación efectiva, ¿sí? Tengan en cuenta que al estar tan vinculado con el equipo, con la torre de destilación, cualquier fenómeno que ocurra en el reboiler se va a ver reflejado en el funcionamiento de la torre, sea a nivel presión, sea a nivel composición. Todo lo que ocurra en este equipo va a repercutir en la operación de la torre de destilación. Bueno, estas solo son fotos de vaporizadores a nivel industrial. Fíjense el tamaño que puede llegar a tener un vaporizador. Son equipos que pueden ser bastante grandes. Ese no se ve la forma adelante, pero seguramente también es un kettle por el diámetro. Este es un kettle, una marmita, ya vamos a ver cuáles son. Y bueno, también este tipo de equipos tienen, instalados en planta, tienen muchos controles de nivel, de presión, pero como ven pueden ser equipos bastante voluminosos. Una clasificación bastante amplia sería en clasificarlos como equipos de circulación natural o de circulación forzada, que evidentemente la principal diferencia es la existencia de una bomba que ayuda a la circulación del fluido versus la circulación natural en la cual no hay bomba. Bien, y acá se muestra otra clasificación, ya más por funcionamiento del equipo o por configuración del equipo, que serían, además, los equipos más comunes que uno puede llegar a encontrar en la industria. El primero es un tipo kettle o calderín, un reboiler interno, termosifón, ya sea vertical u horizontal, y en ambos casos puede ser de un paso o con recirculación, ya los vamos a ver más específicamente a cada uno,
y un reboiler de circulación forzada. Bien, el primero de ellos, la marmita o el reboiler tipo kettle, es el reboiler más fácil de diseñar, ¿sí? Es el más simple. Las ventajas. Es insensible a la hidrodinámica y por lo tanto es confiable y fácil de calcular. ¿Por qué? Porque directamente este equipo funcionaría como si fuese una etapa más. Ya lo vamos a ver que acumula el líquido y hace como de contenedor, y en ese contenedor, al hacer pasar el fluido calefactor, se genera el vapor. ¿Sí? Pero tenemos como si fuese más una olla o un calderín, por eso también se le dice calderín, que un intercambiador por el cual circula el fluido. Puede operar con altos flujos de calor y con bajo delta T, puede manejar alta vaporización. Es un equipo con cañerías simples, de área limitada, y puede trabajar con cualquier presión de operación. Es bastante versátil. Las desventajas, bueno, precisamente al tener líquido en gran medida como estancado, en realidad como si hace el funcionamiento de una olla, de un calderín, acumula suciedad y no volátiles si no se hace una adecuada evacuación. O sea, ya vamos a ver en el gráfico, para que lo vean mejor, que el líquido que se va a evaporar va por carcasa. Entonces sabemos, de lo que vimos anteriormente, que es más difícil de limpiar. También es difícil determinar el grado de mezcla, y por lo tanto determinar el correcto delta T para líquidos de alto rango de ebullición. Entonces, si bien es fácil de calcular, bueno, tiene estas ciertas desventajas, más que nada relacionadas a la suciedad. Y como estamos hablando de fondos de torre de destilación, en muchos casos puede ser que no podamos poner este equipo porque estamos hablando de fluidos sucios. Si estamos hablando de alguna destilería de productos más limpios, como sería alguna más relacionada con el etanol, puede ser que no sea tanto, pero estamos hablando de petróleo, seguro que el fondo no es apto para un kettle. Bien, cabe aclarar que las refinerías, en muchísimos casos, las torres de destilación en una refinería de petróleo suelen no tener este tipo de equipos de reboiler, sino que directamente se utilizan hornos de prealimentación y de calefacción por una cuestión de la capacidad calorífica, ¿sí? Estos equipos son equipos que generan vapor en el fondo de una torre de destilación, están asociados al vapor de la torre de destilación, pero para operaciones más reducidas. En el caso en el que yo necesite transferir más calor, me voy a tener que ir sí o sí a un horno. Entonces, acá lo que vemos es la representación gráfica del tipo kettle. Fíjense que la carcasa es una de las carcasas que vimos anteriormente cuando hablamos de intercambiadores de calor en lo que sería la clasificación tema, que vendría a ser una carcasa de lo que se denomina de tipo K. ¿Sí? Esa es la carcasa asociada a un reboiler kettle, en donde por tubos va a circular el vapor o el fluido calefactor, y en la carcasa se va a encontrar el líquido que se va a evaporar. Un nivel va a permitir que parte del líquido quede acumulado en contacto con el paquete de tubos, y una vez que se supere ese nivel, el líquido resultante pueda salir como producto de bottom, como producto de fondo de torre. La parte superior es un recipiente más grande, ¿sí? Fíjense que el diámetro varía, porque es el área en la cual se permite la separación del gas, de los vapores, perdón, para el retorno a la torre. Acá, esto sería un kettle a nivel industrial. Fíjense que se nota bien la diferencia de los diámetros, y esta foto está puesta para que vean por dónde es el ingreso del paquete de tubos, ¿sí? Bien,
Entonces eso es con respecto a lo que sería un kettle. Podemos tener también un reboiler que se denomina reboiler interno, que sería este que vemos acá, ¿sí? El reboiler interno, por supuesto que la ventaja, como ven, es que no tiene carcasa. Eso significa, es una cuestión de costos. No necesita cañerías especiales, no tiene problemas hidráulicos, porque el reboiler está directamente puesto en el interior de la torre de destilación, en el fondo. Y las desventajas es, por supuesto, que como está limitada al área de la torre de destilación, tiene un área limitada. Requiere una gran brida y soportes internos, los tubos son cortos, por lo que paquete, recuerden que intentábamos siempre hacer un paquete más largo y más compacto, era más que nada por la carcasa, pero también por una cuestión de tubos. Y por supuesto que es difícil de limpiar, ¿sí? La columna debe estar inactiva para poder sacarlo, y en ese caso limpiarlo. Entonces, en este caso no sería conveniente tampoco para fluidos que ensucian mucho, por la dificultad que tiene el poder limpiar esos tubos por fuera. Esto sería un ejemplo de, en planta, ¿sí? De lo que sería este paquete de tubos para un reboiler interno. Y luego tenemos los que se denominan termosifones, en los cuales la vaporización puede ser por tubos o por carcasa, y la disposición de estos equipos podría ser horizontal o vertical. Pero ya vamos a ver cuáles son los más comunes, los que se encuentran en la industria en realidad. Bueno, el primero que nombramos acá, fíjense que es un termosifón horizontal, sería como en este caso, ¿sí? Ya vamos a ver que además de la disposición del equipo, que en este caso sería horizontal, podemos tener dos configuraciones con respecto a la circulación del fluido a través del equipo. Como ventaja se puede usar cualquier carcasa, tienen altas velocidades de recirculación, puede dar un mejor delta T que los kettle, necesitan menos altura de columna que los termosifones verticales, porque fíjense que este tipo de equipos opera, o la circulación del fluido se produce de manera natural, por eso es un termosifón, ¿sí? A medida que se genera el vapor, la densidad de esa mezcla disminuye, entonces fuerza la circulación naturalmente a través de la generación de las burbujas y la diferencia de densidades del fluido. De manera que también es importante que siempre la columna de destilación esté por encima del equipo, de la entrada del equipo, ¿sí? Para generar esa circulación. Entonces, en el caso de que esto fuese vertical, la altura de la torre debería ser más para ayudar a la circulación. Bien, este tipo de equipos no es el equipo más común, el horizontal. ¿Por qué? Porque, fíjense que en este caso, el fluido va por carcasa. Entonces, termina siendo un equipo con casi las mismas desventajas que un kettle a nivel suciedad del paquete de tubos y la dificultad para limpiarlo, ¿sí? Entonces, si hablamos de circulación de un termosifón, en realidad lo más común que vamos a encontrar en la industria va a ser un termosifón vertical. Pero bueno, en este caso, además, este termosifón, esa sería su principal desventaja. Pero en este caso, además, el termosifón puede ser lo que se denomina de un paso o termosifón con recirculación. En ambos casos, tanto el vertical como el horizontal puede tener esta configuración. Cuando hablamos de un termosifón de un paso, significa que va a tomar el líquido del último plato de la columna, va a hacerlo pasar por el equipo, y luego la salida de fondo de la torre va a salir directamente de la torre de destilación, como lo muestra el diagrama. Para el caso de que sea un termosifón con recirculación, fíjense que en este caso lo que ocurre es que parte del fluido de fondo de la torre va a pasar por el equipo,
y parte va a salir directamente como fluido de fondo. ¿Sí? Esas son las dos configuraciones que podemos encontrar, tanto para termosifón horizontal como para termosifón vertical. Bueno, acá lo que se muestra, fíjense, en este caso, tenemos claro, en todos los casos que están mostrados acá, la circulación a través del intercambiador es con doble entrada, ¿sí? Estos son baffles deflectores que mejoran la circulación, o en realidad la transferencia de calor, el pasaje a través del paquete de tubos. También podría ser, pero es aún menos común, que tuviese una sola entrada y un solo baffle en el medio. Pero bueno, no, el tipo más común de carcasa sería este, que es el tipo H. De todos modos, como les dije anteriormente, no sería el termosifón más común. Este sí, un termosifón vertical. La ventaja que tiene, fíjense, a ver si tenemos el gráfico. ¿Sí? Lo más común es que tener un termosifón vertical y que la circulación del fluido sea por tubos. Bien, ¿por qué? Porque una de las ventajas que menciona acá, por ejemplo, es que el ensuciamiento por tubos facilita la limpieza. ¿Sí? Entonces, tiene las ventajas de que tiene buena circulación, de que se puede limpiar en el caso de que se lo haga pasar por tubos, y tiene la desventaja de que para lograr una buena circulación, como es vertical, necesita una buena altura de torre. ¿Sí? Entonces, de lo que vimos es que lo más común es que en un horizontal vaya por carcasa, lo más común que en un vertical vaya por tubos. ¿Sí? Y si tengo que elegir entre un vertical y un horizontal, es más común encontrar este tipo de equipos. Y luego, el otro ejemplo que tengo de reboilers sería tanto horizontal o vertical con circulación forzada. ¿Sí? En este caso, vaporizadores con circulación forzada pueden ser verticales o horizontales, y por supuesto que acá voy a lograr una alta velocidad. ¿Sí? Entonces, esta alta velocidad y la no vaporización dentro de los tubos va a reducir el ensuciamiento, tiene altas velocidades de transferencia de calor, pueden ser usados a muy bajas presiones absolutas para evitar el efecto de la cabeza hidrostática. Se puede usar intercambiadores estándar, y la cañería es de menor diámetro porque tengo la presión otorgada por la bomba. La desventaja es que tengo una bomba, ¿sí? Lo que involucra tener que poner la bomba en el sistema. Entonces, tal como dice acá, muchos son los factores que influencian la selección de un vaporizador, y cada usuario valorará los diferentes factores en forma diferente. Al final, todos los factores, como vimos hasta ahora, se reducen a lo económico. Entonces, va a depender del espacio disponible en el piso. Entonces, si tengo un vertical, necesito menos espacio disponible en el piso. De la altura del galpón. Entonces, en el caso de que requiera un vertical y mi limitante sea la altura del galpón, no lo voy a poder poner. De la carga térmica requerida, de la presión de trabajo de la torre, de la fracción de líquido, de la tendencia al ensuciamiento, de la diferencia de temperatura disponible, de la requerida y del tipo del fluido, un poco lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, pero para que tengan claro, estos son los tipos fundamentales de reboilers que van a encontrar en la industria. Nosotros vamos a arrancar por el diseño de un kettle, entonces que era este, ¿sí? Vamos a arrancar por acá, y después vamos a ver algunos de los otros tipos también. Corto y directamente me voy a ir a la resolución de algún tipo de ejercicio.